En esta celebración, la Iglesia celebra la finalización de la octava de Navidad y también la fiesta de María, Madre de Dios. Hoy vamos a tratar de meternos un poco en estos temas, aunque ayer ya desarrollamos algo de la octava de Navidad. Para la Iglesia, hoy es Navidad, como lo fue ayer, anteayer, así hasta el día 25. La Navidad dura litúrgicamente, como si fuera un solo día, 8 días, por la importancia que tiene esta celebración de la Navidad. Es decir, para la Iglesia hoy es Navidad y hoy termina esta fiesta grande que es la del nacimiento de Jesús. Y lo celebra con una fiesta que es la de María, Madre de Dios. Y ahí en esta fiesta quería que nos metamos un poquito, porque es el primer dogma mariano que la Iglesia desarrolla en su historia. Y estamos hablando del año 431, año en que se realizó el concilio de Éfeso. Allí se definió esto de María como Madre de Dios. Después de unas difíciles controversias entre los teólogos y los obispos y los enviados del Papa, allí en la ciudad de Éfeso. ¿Cuál era la controversia que había en estos tiempos? Era una controversia cristológica, o sea, acerca de Jesús, acerca de Cristo. Los que protagonizan esta controversia, uno era el patriarca de Constantinopla, es decir, el patriarca de Oriente, así como el patriarca de Occidente era el Papa, el obispo de Roma. En Oriente el patriarca era el de Constantinopla. Este patriarca sostenía que en Cristo había una sola naturaleza, la naturaleza humana. Y contra esta posición estaba claramente el obispo de Alejandría, que se llamaba Cirilo, y son las dos posiciones que se van a enfrentar en este concilio, que va a llamar el emperador Teodosio, porque en la Iglesia hervía todo esto, se discutía en las calles qué era lo que decía uno y lo que decía el otro. El patriarca de Constantinopla sostenía que Jesús tenía la naturaleza humana, pero a él se le había como incorporado, se había como metido en él Dios mismo en el bautismo de Juan en el Jordán. Allí había comenzado un poco esta doble naturaleza a funcionar, a trabajar, pero que María, fíjense aquí que viene el dogma mariano, María había sido madre de Cristo, madre de Jesús, madre de la naturaleza humana, nada más. En cambio, Cirilo de Alejandría, con toda la fuerza que tenía este santo, San Cirilo de Alejandría, va a sostener con la Iglesia las dos naturalezas en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina, desde el momento mismo de la concepción. Es decir, no que fue como una especie de adopción luego de haber nacido y de ser bautizado por Juan en el Jordán. Es decir,
Estamos hablando de dos posiciones cristológicas que van a derivar en la afirmación que nosotros celebramos hoy. Porque unos decían en griego, María es la Christotokos, y los otros decían, María es la Theotokos, es decir, la Madre de Dios o la Madre de Cristo. Esas eran las dos posiciones que había en el concilio de Éfeso. Y por supuesto que los obispos del mundo conocido en esos tiempos se volcaron hacia la afirmación de las dos naturalezas de Cristo y por lo tanto nombrar a María como Madre de Dios. Esta afirmación, que siguió siendo controvertida porque no se entiende muy bien a veces las palabras, ¿qué quiere decir esto de que María es Madre de Dios? Los teólogos seguían discutiendo, pero el pueblo de Dios lo adoptó de una manera muy simple y muy clara. Nosotros lo decimos casi ya sin darnos cuenta cuando rezamos el Ave María. Decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios. Y en la salve también lo decimos también de esa misma manera. En la salve decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Lo decimos así, muy simplemente, ya lo tenemos incorporado. Bueno, para la Iglesia esto en los años 400 y pico fue una controversia muy fuerte y que derivó en el primer dogma mariano. El dogma mariano, como les decía, es en consecuencia de haber afirmado las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina desde su concepción. Por eso entonces María no es solo Madre de Cristo, sino Madre de Dios. En ese sentido es que lo afirma la Iglesia. Bueno, esto por un lado, esta es la fiesta que hoy celebramos. Pero también celebramos el paso de un año a otro, el año que dejamos atrás, el 2000, ¿cuánto? 2017, y el que comenzó hoy, 2018. Y da la sensación, como les decía ayer, de ser una celebración pagana esto. ¿Qué es el cambio de un año a otro? ¿Por qué tenemos que celebrarlo? Pero en realidad lo que está diciendo esto es que hace 2017 años o 2018 años pasó algo allá. ¿Qué pasó allá? Hace 2017 años. ¿Qué pasó? Nació Jesús. Eso quiere decir que nuestra historia se marca en ese nacimiento. Hay un antes y un después. Todo lo que fue antes de Cristo, nosotros lo marcamos así, está antes de Cristo. Y todo lo que viene después lo marcamos desde el año 0 hasta el año 2018 que estamos hoy. Bueno, pero acá viene otro problema. ¿En qué año nació Jesús? Porque si miramos nosotros los evangelios, miramos la escritura, no aparecen fechas ni días. Es decir, no hay datos así de ese tipo histórico al que nosotros estamos acostumbrados. En realidad, lo que sabemos es algunas cosas, algunos detalles históricos, pero no mucho más que eso. En tiempos que voy a detallar ahora, año 500, 550 más o menos, en ese periodo, en realidad
se hablaba no del nacimiento de Jesús, sino lo que marcaba el comienzo de una etapa, era la fundación de Roma. Hasta ese tiempo se ponía como fecha de inicio la fundación de Roma. Entonces el Papa, que estaba en ese momento, llamó a un monje que era considerado el más sabio de esos tiempos, que se llamaba Dionisio, y a él le encomendó establecer con claridad el año del nacimiento de Jesús, porque no se sabía con precisión cuál era ese año. Y allí es donde este monje Dionisio, que le decían Dionisio el Exiguo, porque no se sabe si era porque era muy petizo, muy enano, o si era por su humildad, que decía él que ante Dios era como nada. Entonces Dionisio el Exiguo, sabio de esos tiempos, le encomendaron de hacer este estudio y otros, pero fundamentalmente este es el que llegó hasta nuestros tiempos. Dionisio estableció el año del nacimiento de Jesús, el año 1 para él. Y entonces, a partir de su estudio, nosotros hoy tenemos el año 2018. O sea, viene de allí esta afirmación. Ahora, curiosamente, Dionisio le erró por algunos años. Y ahí tenemos un problema. Porque, según los estudios más recientes y con otro tipo de estructura de estudios históricos, el nacimiento de Jesús ha sido 7 años antes del que fijó Dionisio. Es decir, Jesús nació antes de Cristo, cosa media rara. Pero, es decir, históricamente hoy se ha determinado que Jesús nació así, 7 años antes, porque Dionisio le erró en la fecha que gobernó Herodes. Esa es la base del error que lo hace que... Ahora, nosotros hoy estaríamos en el año 2023, 8 años después de 2018, 8 y 7, 3, 25, estaríamos en el 2025, o sea, sería cambiar todos los calendarios de todo el lío bárbaro, y que seguimos manteniendo el calendario como lo tenemos actualmente. Pero digo porque ustedes por allí van a encontrar alguna publicación de estas raras que aparecen: Jesús no nació en el año que dice la iglesia, y nos mintieron. No, fue un error histórico de los años 500 y pico. Dionisio el Exiguo, que le estableció para la iglesia esta fecha que nosotros hoy mantenemos. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, estamos en estas fechas. Hoy María es el centro de nuestra celebración, no porque ella sea más grande que Jesús, sino porque en ella se fue concebido el Hijo de Dios, porque en ella comenzó la Navidad, en ella nació la buena noticia para el mundo, en ella el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. En ella, Dios se metió de tal modo en medio nuestro que se hizo hermano de nosotros. Uno más, pero también el Salvador del mundo. Y este Salvador, a través de esta mujer, vino a traer la buena noticia para todos nosotros. Que Dios no está enojado con nosotros. Sabe que nos hemos portado mal, que hemos hecho las cosas mal,
No, pero no está enojado con nosotros, viene a restaurarnos, viene a hacernos hombres nuevos. Él necesita que nosotros seamos capaces de ponernos en sus manos y Él va a hacer la obra maravillosa. Es de restaurarnos, así como el alfarero va haciendo con la arcilla la vasija, la va armando de a poquito con sus manos. Así Dios quiere hacernos de nuevo. Si nos ponemos en sus manos y somos capaces de dejarlo a Él hacer en nosotros, entonces surgirá lo que ya empezó en Jesús y María, la nueva humanidad. Por eso entonces María es la Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de todos los hombres. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios